Muy buenos días a todos mis estimados estudiantes. Les saluda como siempre la profesora Mirta Giovanna y hoy en el área de comunicación trabajaremos la actividad Elaboro mi propuesta de recomendaciones para el buen uso de las TIC. Y esta actividad corresponde a la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Tu propósito para el día de hoy es escribir un texto de recomendaciones con acciones concretas que favorezcan un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Para lo cual deberás seguir los siguientes pasos. Primero, leer las conclusiones de Patty sobre las TIC. Y a partir de ello, planificarán y escribirán su texto de recomendaciones considerando algunos puntos, como los beneficios, factores de riesgo y recomendaciones para el uso responsable y un mejor aprovechamiento de las TIC. En tal sentido, tu criterio de evaluación será el siguiente. Planifica, escribe y revisa un texto de recomendaciones con acciones concretas a favor de un uso adecuado de las TIC. Iniciamos la actividad leyendo el siguiente diálogo. Patty, ¿cómo te fue con todo lo que has indagado con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación? Papá me dio buenas orientaciones. Pienso que todos debemos hacer un buen uso de las TIC y aprovecharlas mejor. Por eso escribiré sobre ello. Ahora veremos qué escribirá Patty. Durante el desarrollo de su experiencia de aprendizaje, Patty descubrió que la comunicación a través de los medios tecnológicos como la radio, la televisión, los teléfonos, las tablets, etc., ofrecía muchas ventajas, pero también riesgos cuando no se hacía un uso adecuado de ellos. Claro, Patty, durante estas 3 semanas de la experiencia de aprendizaje, se dio cuenta de muchas cosas, ¿no? Sobre el uso de los equipos tecnológicos. En sí, estos presentaban algunas ventajas, pero también algunos riesgos. Y estos riesgos atentaban contra nuestra salud. Pero sigamos viendo qué más descubrió Patty. Nuestra amiga ha llegado a la conclusión de que todos podemos sacar un mayor provecho de las tecnologías de la información y la comunicación, siguiendo algunas recomendaciones que ella ya tiene muy claras. Por eso, Patty desea escribir sus recomendaciones para que los integrantes de su familia las tengan en cuenta y usen los dispositivos tecnológicos que tienen en casa de manera más responsable. Seguramente tú también te has animado a escribir tu texto de recomendaciones. Recuerda, para tener la versión final de un texto, primero debes seguir un proceso que empieza por planificar tu escritura, luego pasas a redactar y finalmente revisas lo que escribiste hasta llegar a la última versión. A ver, repasemos. ¿Qué debo hacer para tener la versión final de mi texto? Claro, primero planifico, luego escribo y finalmente reviso. Y ya que te animaste a escribir tu texto de recomendaciones, empieza por planificarlo. ¿Y qué es la planificación? Como recordarás, la planificación implica determinar con claridad lo que vas a escribir, sobre qué tema escribirás, para qué lo harás y para quiénes. Emplea el siguiente esquema para organizar tus ideas al planificar. Bien, en el siguiente organizador vas a realizar la planificación de tu texto. Para ello deberás responder a las siguientes preguntas. ¿Qué escribiré? Muy bien, hoy escribirás un texto de recomendaciones de acciones concretas que favorezcan un uso adecuado de las tecnologías. ¿Y sobre qué tema escribiré? Claro, sobre el uso de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y para qué escribiré? Claro, para que los integrantes de mi familia
tengan en cuenta las recomendaciones y usen los dispositivos tecnológicos que tienen en casa de manera más responsable. ¿Quiénes leerán mi texto? Los integrantes de mi familia. También puedes compartirla con tu profesor, profesora, tus compañeros y compañeras. Y luego de planificar, ya podemos pensar en escribir nuestro texto de recomendaciones. Sigamos avanzando. Y ahora me toca escribir. Elabora tu texto. ¿Qué vas a considerar en tu texto? Patty decidió considerar 3 puntos centrales. Primero, los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación. Luego, los factores de riesgos. Y además, las recomendaciones para un uso adecuado. Puedes hacer como Patty. Recurre a las ideas y conclusiones que has ido construyendo en las 2 actividades anteriores. Es decir, vas a revisar tu portafolio con las actividades que has venido desarrollando estas semanas. A continuación, veamos qué hizo Patty para elaborar su texto sobre las recomendaciones de acciones que favorezcan el uso adecuado de las TIC. Patty primero recogió información y empleó la siguiente tabla. En ella consideró todo lo aprendido en estas semanas acerca de los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las ventajas que nos permiten las TIC. Luego, en la columna del centro, Patty escribió los factores de riesgos que pueden ocasionar el uso indebido o excesivo uso de las TIC, es decir, todo aquello que podría causar daños en nuestra salud o en contra de nuestra integridad. Y en la tercera columna, Patty anotó algunas recomendaciones para tomar en cuenta. Y con toda esta información, Patty inició la escritura de la primera versión de su texto, es decir, su primer borrador. Tú también podrás emplear los insumos o la información que has ido obteniendo en las anteriores actividades de esta experiencia de aprendizaje. Recuerda que puedes recurrir a tu portafolio. Allí encontrarás información para elaborar tu texto. A continuación, veamos algunas orientaciones para que puedas elaborar el primer borrador de tu texto. Puedes emplear la siguiente estructura o esquema. En él debes considerar primero un título y este título debe relacionarse con el tema. Por ejemplo, recomendaciones de acciones a favor del uso de las TIC. Luego, puedes considerar por qué debemos cuidar los recursos tecnológicos que nos ayudan a comunicarnos. Una idea puede ser porque las TIC son útiles para nuestro aprendizaje y así podríamos seguir aprendiendo. Puedes seguir anotando otras ideas sobre la importancia de cuidar las TIC. Luego, puedes considerar en tu texto cuáles son los beneficios y cuáles son los factores del riesgo del uso de las TIC. Y esta información la puedes encontrar en la tabla anterior. Esta tabla te puede ayudar a establecer los beneficios del uso de las TIC, asimismo los factores de riesgo, como también las recomendaciones para su uso responsable y su mejor aprovechamiento. Es importante que consideres en tu texto todo lo que has ido aprendiendo durante estas 2 semanas. Estoy segura que lo harás muy bien. Y no olvides ponerle el autor o la autora de tu texto. Listo, ahora que ya lograste escribir tu texto, una vez terminada tu primera versión, compártela con alguno de tus familiares. Escucha sus sugerencias y pregúntales si pueden identificar algún beneficio, riesgo o recomendación que no hayas tomado en cuenta. También puedes incorporar lo que consideres necesario a tu texto. Revisa tu ortografía y asegúrate de emplear un lenguaje claro, sencillo, que sea comprendido por todos los familiares.
Finalmente, responde las siguientes preguntas que te ayudarán a revisar tu texto. Esta es una lista de cotejo. Veamos, revisa si tu texto se relaciona con el propósito de tu escritura. ¿El lenguaje utilizado es claro, sencillo y natural? ¿Escribí sobre la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Consideré los beneficios y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación? Escribí recomendaciones que promueven el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Si lograste realizar tu texto tomando en cuenta estos criterios, ¡excelente! ¡Felicitaciones! Y ahora evalúa tus aprendizajes en esta actividad. Si lograste planificar, escribir y revisar tu texto de recomendaciones con acciones concretas a favor del uso adecuado de las TIC. Nos vemos en el próximo video en el cual finalizaremos nuestra experiencia de aprendizaje. ¡Vamos! ¡Tú puedes!